Aquí estamos nuevamente con ustedes a través de CNE Televisión y hoy tenemos algunos invitados que han acudido aquí a nuestras instalaciones. Yo quiero darle la bienvenida al delegado del ISSSTE en Tabasco, Abel Rivera Rangel. Es un maestro, tiene algunas especialidades, sobre todo en psicólogo, ¿verdad? He estado viendo tu ficha curricular y también está con nosotros, también digamos un amigo ya de mucho tiempo, conocido aquí por todos ustedes, porque ha tenido también varios encargos, diferentes encargos en las diferentes administraciones del gobierno del estado de Tabasco y fuera también del estado de Tabasco, a don Pedro Luis Bartilotti. Don Pedro, muchas gracias por asistir también, ¿no? Muy amable, gracias. Y también está el doctor Adrián Romualdo Zavala Herrera. Él es el delegado médico del ISSSTE, subdelegado médico del ISSSTE, ¿no? Y también don Pedro, que se nos olvidaba que es el subdelegado de administración, ¿no? Entonces, estamos aquí para entrevistar sobre todo los detalles que tiene el ISSSTE. Actualmente sabemos que la situación médica, la situación hospitalaria en México siempre va a requerirse de una constante innovación, no solamente organizativa, sino también en sus expectativas de crecimiento en cuanto a las innovaciones médicas. Y queremos que el maestro Abel Rivera nos explique realmente cómo está el ISSSTE. Y digo algunas innovaciones porque yo he visto que en otros estados como Mexicali, Ensenada, han estado innovando algunas cuestiones en el ISSSTE, sobre todo en aquellas citas y consultas, ya pueden hacerla a través de teléfono y a través de internet. Y entonces eso hace una simplificación administrativa, una mejor viabilidad, pero hay muchos conceptos, muchos elementos que pueden hablar de un ISSSTE renovado. Gracias por la invitación, estamos con mucho gusto y también pues prestos a dar la información y una clarificación del estado que guarda nuestra delegación del ISSSTE actualmente aquí en Tabasco. Es cierto, estamos tratando nosotros de impulsar una cultura de participación más dinámica, más resolutiva. Estamos tratando de mover al ISSSTE. Desde que llegamos en este año, 5 meses, 20 días que tenemos, 21 días, hemos estado bajo una cultura de atención inmediata. 3 líneas nos han guiado. Tratar de atender muy puntual a nuestro derechohabiente con un enfoque humano y una atención digna, tratando de resolver las situaciones que se nos presenten y si no tenemos la solución en ese momento, tratar de ser creativos y, como dice mi doctor Adrián Zavala, tratar de establecer estrategias que nos permitan la solución de esa situación, de las situaciones problemáticas que se nos presentan. Nos hemos encontrado en este año, 5 meses, 21 días, nos hemos encontrado con situaciones. En una primera etapa tuvimos problemáticas con nuestros medicamentos, no estábamos al 100 ni al 90 y tantos ni al 80%, estábamos en un 60 y tantos con el abastecimiento de los medicamentos. ¿Qué se hizo? Pues a tener un registro puntual de las necesidades que se venían presentando en cada una de las unidades médicas. Esto se hizo aquí en Tabasco y se hizo en todos los estados. Un registro puntual, ver
qué necesitábamos, qué se estaba requiriendo en esa unidad médica de acuerdo a las problemáticas de salud que se tenían y tener un mejor control sobre el medicamento. Pero previo a eso también se establecieron estrategias para la adquisición de esos medicamentos. ¿Cómo? Pues con unas adquisiciones consolidadas a nivel nacional. ¿Entre quiénes? Entre los responsables, bajo una planeación y de acuerdo a esos registros que se tienen, establecer qué cantidad de medicamentos se requerían a nivel nacional, a nivel estatal en cada uno de los estados y en cada una de las unidades médicas que tenemos. Nosotros aquí tenemos 17 unidades médicas propias, 8 subrogadas y un hospital general de segundo nivel, la Daniel Gurrió. En estas 17 unidades médicas llevamos un buen control. Quiero decirle que ahorita el medicamento está en un 98% de abasto. No tenemos problemas. 2, 3 medicamentos que no tengamos, lo compramos a través de Superiste. Hemos procurado planear qué tipo de enfermedades y patologías tenemos en cada una de las unidades, llevar el registro de esos pacientes que requieren ese medicamento, tenerlo puntualmente, pero cuando nos surge de repente una necesidad, le buscamos. No hay yo he dicho a mis compañeros, subdelegado médico y de administración y de prestaciones, no tenemos dificultad grande si existe la voluntad de atender de manera inmediata la situación. Esto quiere decir que la crisis, digamos, de abasto de medicamentos que hubo hace fue superada. 9, 10 meses prácticamente fue superada. En el ISSSTE fue superada. Tuvieron problemas con esto. Tuvimos problemas anteriormente, en 2010, 2011. Y finales del 2012, porque hubo una crisis prácticamente a principios del 2012. Sobre todo a finales del 2012, cuando hubo una crisis en hospitales del Estado, perteneciente a la Secretaría de Salud, y esto evidentemente como que se reflejó también porque salió del propio el nulo abastecimiento de medicamentos y la gente pues lógicamente acudía a otros sistemas y no afectó, no se reflejó en el sistema de abastecimiento de medicina y con ustedes. No, nosotros fuimos avanzando del 60 al 70, al 80 y hasta llegar al 98% de abasto. ¿Qué es lo más importante? Creo que una de las constantes en el sistema hospitalario y de asistencia médica en México es el que se otorgue con inmediatez las medicinas a los pacientes, porque ha habido cierto, a veces, por ciertas deficiencias y irregularidades en que los pacientes necesitan determinado medicamento y no lo existen, ¿no? Y no solamente algunos medicamentos que creo que están clasificados, algunos medicamentos que son inclusive muy caros y que de momento no lo tengan, pero como me dice el delegado, ha estado completamente este abastecimiento aquí en Tabasco, y eso habla muy bien, porque si algo tenemos dos elementos quizás, que es la educación y la salud, ¿no? Y creo que hablando de la asistencia, de la salud y de la efectividad médica y el régimen hospitalario, estamos hablando realmente de la salud de un Estado, ¿no? Así es. Quiero decirle que nuestra institución busca el bienestar integral de todos sus derechohabientes. Yo aquí en el Estado tengo 180,000 derechohabientes. Tengo un hospital general del Daniel Gurrió con 60 camas. Teóricamente, para atender a esos 180,000, yo necesito tener 120 o 150 camas. Claro. Hemos tenido detalles en la atención, pero bueno, que cuando llegamos, ¿qué dije yo? El hospital es el rostro de nuestra institución y del ISSSTE ante la ciudadanía, ante mis derechohabientes que demandan la atención y ante la ciudadanía. ¿Qué me encontraba yo? Muchos detalles, me abandonaban el hospital o había señalamientos, no teníamos las condiciones necesarias. Encontramos que era necesario crear condiciones favorables para poder
hacer la gestión de la salud. ¿Quiénes iban a hacer la gestión de la salud? Pues mis enfermeras y mis doctores. Y ahí tratamos de crear una cultura de atención inmediata. De que mis administradores estuvieran atentos a qué era lo que se necesitaba, qué carencias, qué necesidades había que abordar y crear condiciones favorables para que nuestros médicos brindaran esa atención. Claro. Doctor Adrián Zavala, evidentemente hay algo que siempre es una constante, una pregunta de especialistas y sobre todo de especialistas cuando los hospitales o el régimen de asistencia médica en México no cumple con los estándares de calidad que de alguna manera ordenan los países que tienen esos estándares elevados de la OCDE, los países industrializados, España, Francia, Italia. ¿Qué falta aquí en el Estado? Porque también vemos que hay determinado número de médicos para determinada población de médicos, es decir, 2 médicos por 500 habitantes, 2 médicos por 300 habitantes, 2 médicos por 100 habitantes, ¿no? En diferentes países y en México siempre hay esa constante, ¿no? Porque algo está pasando en el sistema de asistencia hospitalaria. ¿Cómo va? Porque tú que estás prácticamente ya de frente a frente. Bueno, en cuanto a lo que comentaba el señor delegado, creo que lo primero es la actitud. Primero involucrarse, estar con el personal para optimizar y buscar esas estrategias. Nosotros sabemos que el instituto es una gran institución, es una institución tan noble para sus derechohabientes y que a veces por el desconocimiento, aparte de los rubros de salud, tiene más prestaciones. En el enfoque principal, que es casi del 70-80%, que es el rubro médico, que represento yo y que guiamos, estructuramos estrategias, vemos nuestra primera cuestión al llegar a participar ya como subdelegado aquí en el instituto fue empezar a revisar los detalles que teníamos para optimizar nuestros recursos. Sabemos que la infraestructura, que es nuestra capacidad física instalada, está rebasada, que es un hecho. O sea, partimos de que estamos trabajando con una infraestructura que no es suficiente para nuestra derechohabiencia. Pero también esto, como usted bien lo define, es algo generalizado a nivel nacional. Hay deficiencias, algunos rubros y algunas instituciones tienen ciertas ventajas, pero aquí en Tabasco el ISSSTE está rebasado en ese rubro. Pero eso no ha impedido que estemos otorgando los servicios y logremos atender a nuestros derechohabientes. Es ahí donde el recurso humano es el eje más valioso y más que nada esa simbiosis con la autoridad y la área administrativa. El señor delegado lo que siempre definió es que el área administrativa está para dar los elementos necesarios para que nosotros, área médica, técnica, de atención, tengamos los elementos y las herramientas necesarias o óptimas, si no es excesivas o en su totalidad, lo mínimo indispensable para poder trabajar y brindar esta atención. Es ahí donde se formula esa estrategia para optimizar el recurso ya dado. Creo que eso es prácticamente el eje de lo que ahorita estamos ofertando para mejorar, actualizar, como bien lo decía usted, innovar, hacer acciones nuevas con estas estrategias que nos permitan mejorar nuestro servicio tanto en calidad, en eficiencia y en eficacia. Claro. Pedro Luis Bartilotti, me dice el doctor, y con justa razón, dice una palabra, estamos rebasados, ¿no? Y evidentemente son las instalaciones, las instalaciones del hospital que se hicieron ya hace años. Y la, digamos, la explosión demográfica y la demanda de pacientes es elevada y prácticamente esto ya no podría ser hasta inclusive no dar eficientemente los servicios y sin embargo se está dando, ¿no? ¿Hay la posibilidad, tienen alguna, ustedes en perspectiva, buscar hacer un nuevo hospital, que de alguna manera cumpla ya con la demanda de manera eficiente? Bien.
Yo siento, licenciado, que esta es una respuesta que convendría más que el señor delegado comentara por lo siguiente. Él desde un principio sentó como uno de sus postulados, por experiencia personal, por decisión profesional y por conocer la institución, que convendría tener el Tabasco un hospital escuela vinculado a ICE. Entonces hizo una serie de búsquedas, de reuniones, de compromisos que a nuestro juicio van a dar un excelente resultado. Pero debo reconocer que esta es una actividad que él personalmente ha impulsado y creo que los logros que estén a la vista debería él estar comentándolo porque tiene toda esa sensibilidad. Hospital escuela, ¿cómo está eso? Hospital, crear un hospital escuela. A ver, creo que me suena bastante interesante. Bueno, cuando llegamos aquí nos encontramos con las necesidades que planteaban nuestros sindicatos, nuestros derechohabientes y las organizaciones sindicales, muchos sindicatos de un mismo atención, varios sindicatos, unos independientes y otros formales. La demanda y la rebasa las condiciones que tenemos. ¿Qué nos restaba hacer a nosotros? Pues lo que teníamos ya no era lo que nos podría servir para atender a esa demanda. También tenía demanda por parte detecté ahí una demanda por parte de las instituciones que están formando médicos, espacios clínicos. Nuestro hospital con 60 camas pues se circunscribe a una cantidad mínima de 18, 20 internos, muy limitado. Entonces, ajustándonos normativamente al número de camas. Entonces, los espacios clínicos también para las instituciones que están queriendo formar a los médicos del sureste, pues está limitado. Tengo yo ahí estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, técnico de la Universidad de la UCAR, y yo recuperé de nuestro rector, el maestro Piña, el doctor Piña, la inquietud de espacios clínicos. También muy recientemente vamos a tener prácticas de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Olmeca. Pero todo eso, las limitaciones y también las necesidades que se vienen hacia el futuro, pues me llevaban a la idea de que es necesario tener un nuevo hospital aquí en Tabasco que atienda a la derechohabiencia federal. También hice un estudio y me apoyé con las personas que estaban involucradas en la administración de la cuestión del desarrollo urbano. Me orientaron y vimos los espacios que había y dónde se habían construido los anteriores hospitales, pero todo había una constante, también se habían ido al agua en los momentos críticos. Entonces yo tenía dos criterios: que no se fuera al agua y que nos proporcionaran el terreno. Y así anduve y fui a las instituciones viendo los espacios, buscando el mejor lugar. Llegué por un lado, a veces los lugares nos los ofertaban a menor precio, pero no era esa la idea. Yo llegué a hablar también con nuestro rector de la Universidad Olmeca, el maestro doctor Glácides, y le planteé yo esa inquietud. Me mostró las instalaciones de la universidad que tienen, los espacios que tienen, sin decirle yo todavía nada. Observé y después le dije, he estado acachando una idea, un proyecto de donde yo vengo. Allá existe un hospital que se llama Hospital Civil, posteriormente es el Hospital Universitario, luego fue la Facultad de Medicina aparejada con el Hospital Civil, y se atendía a todo mundo. Desde que el momento en que entraba el estudiante a la Facultad de Medicina, estaba en contacto con las necesidades de salud y visitando los pasillos de los hospitales, tutoriados y acompañados por los médicos. Ese es otro criterio que he estado tratando, de que necesitamos que nuestros especialistas y nuestros doctores, que son importantes y trascendentes en nuestra institución, acompañen y tutoren a nuestros
nuevos médicos que se van a formar. Bueno, le planteé la inquietud y le dije, y además ahí supe que allí había una facultad de medicina y que estaba auspiciada por la Universidad Autónoma de México. Y pues ya le planteo mi inquietud y me dice que lo van a ver y lo va a poner a consideración con el consejo directivo que ellos tienen. Así quedó. Posteriormente sostuve otras pláticas y hablé, y hubo una plática que sostuve con el licenciado don David Gustavo. Le planteé la inquietud y ya ellos habían visto y revisado, y yo pues estaba en espera a ver si pudiera haber una buena respuesta, porque ellos ahí tienen terreno inmenso, muy, muy bonito, y que no se va al agua. La parte alta. Y además le acompaña ahí una facultad de medicina. Así surgió esa idea. Ellos me resuelven y me dicen que ahí está el terreno, al frente o al final, donde quisieran, que ahí estaba el terreno necesario para poder implementar ese proyecto. Encontré esa gran voluntad. Entonces, inmediatamente lo que yo hice en ese momento fue compartirlo a oficinas centrales, y me acompañaron de oficinas centrales del área jurídica, del área de bienes inmuebles, de conservación, de obras, de la médica. Vieron, conocieron, y inmediatamente los abrazó la idea de ese terreno para un hospital. Se hicieron los documentos necesarios, lo mandé a México, a bienes e inmuebles, fue revisado, se envió a la junta directiva de, no recuerdo el número, pero fue en el mes de diciembre, y ahí quedó registrado susceptible para la construcción de un nuevo hospital en Tabasco. Posteriormente, en ese mismo mes de diciembre, se concretiza en enero, febrero, el convenio de comodato por 99 años de un terreno susceptible para la construcción de un nuevo hospital, a un lado de ahí de la facultad de la Universidad Olmeca. Un proyecto que nos elaboró también la área médica, y es una obra de 400 millones de pesos. Aproximadamente, pura infraestructura. Pura infraestructura, una obra. Quedaría pendiente los recursos humanos, quedaría pendiente los equipos médicos, ¿no? Entonces, eso está ahí. Se lo compartimos a nuestro señor gobernador. Él lo tiene por ahí en unas tarjetas informativas, lo platicamos para que en su momento... ¿Este recurso va a ser recurso federal o es compartido? Es un recurso federal, pero se necesita la voluntad de todos los actores estatales, federales, y organizaciones sociales, sindicatos, todo eso es necesario. Pero bueno, el dinero es muy importante en esto. Entonces hay que ver con qué dinero se cuenta, qué dinero se puede destinar, y tocar las puertas necesarias con los operadores, los de la voluntad y los de la voluntad de decidir. Entonces, eso está ahí. Esta obra pues es para 1 año y medio, o año, 7 meses, pero falta lo otro, el momento en que pudiera arrancar una situación. Ahorita nos podríamos concretizar en la elaboración del proyecto ejecutivo. Estamos en espera de que vengan nuestras autoridades de áreas centrales, nuestro director de delegaciones, el ingeniero Alfredo Villegas, nuestro director general también, el licenciado Sebastián Tejano. Esperamos que tengan por ahí la idea de una posible visita a Tabasco, para inmediatamente nosotros lo llevaremos a conocer el lugar, para ver si también surte el efecto que surtió con quienes han conocido el lugar. Claro. Y que bueno, se sintetiza, Bueno, veremos de que esto se concretice, porque es un asunto realmente de urgencia, y es algo obligado por parte de las autoridades tanto del Estado como a nivel federal de cumplir lo más pronto posible con esta
edificación de este hospital, ¿no? Estamos hablando de la salud. Hablar de la salud es hablar prácticamente de, digamos, de la imagen sana de un estado, de un país, ¿no? De un municipio, que prácticamente quien descuida la salud está descuidando prácticamente la imagen de lo que es digamos, la salud, algo sano del ser humano, la vida misma, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿no? Y lo importante que sería esta obra, no solo en el rubro de derecho a biencia, sino que también la dinámica en que el rubro del sector salud esté evolucionando, hablamos ya de convenios de colaboración. En el estado hay pocos hospitales de segundo nivel. Esto también vendría a reforzar de manera general los servicios de salud de Tabasco, porque entre la dinámica que tenemos actual de intercambio de servicios, de convenios, donde subrogamos nosotros al Juan Graham, al Hospital Rovirosa, al Seguro Social, pues de igual manera, teniendo una infraestructura mayor, también nosotros podríamos estar en ese mismo tenor y ampliar algunos servicios en esos convenios de colaboración que están a nivel nacional y fortalecer los servicios de salud aquí en Tabasco. Claro que eso es lo más importante, ¿no? Los servicios de salud, algo muy importante que es el doctor, fortalecer el servicio de salud, porque digamos, y la estadística lo dice, los números cuentan, digamos, la línea que define cómo estamos en salud. Hay ciertos puntos a veces adversos por parte de del sistema de salud pública del Estado, ¿no? Entonces, qué bueno que se dan estos mecanismos y que se pueda superar mucho más y que de alguna manera quede satisfecha la atención hospitalaria y médica con la demanda de los pacientes, de quienes van acudiendo, ¿no? Que lo más importante y lo que se busca es equilibrio, ¿no? Saber en su momento otorgar con inmediatez la atención médica y sobre todo también las medicinas para que también el paciente se sienta satisfecho, y esto habla mucho de qué estamos haciendo en la salud, ¿no? Y perdón, licenciado, en ese rubro que comenta, no me puedo limitar a expresar, y es algo que el licenciado está promoviendo mucho. Aparte de fortalecer los servicios de salud, aparte de invertir en todo esto, es invertir mucho en la acción preventiva. Realmente lo que construyamos y busquemos para dar los servicios actuales a la necesidad y a la demanda actual, también nosotros tenemos que empezar a atacar de manera paralela y también directa a la acción preventiva. Somos un país que requiere generar acciones preventivas contra el sobrepeso, obesidad. Las enfermedades crónico-degenerativas son las principales que están impactando en los factores de causa de muerte, nuestra movilidad y mortalidad a nivel nacional y a nivel estatal. Y esto, fíjate, me da, esto que habla muy interesante, es lo que dices, es muy interesante, una atención preventiva, porque a veces somos reactivos, ¿no? Ya reaccionamos cuando está la enfermedad, pero creo que la cultura de la prevención es importante en México, porque no solamente es la atención efectiva, muy profesional de los médicos con una extraordinaria infraestructura, sino debe ser también por parte de la población generar una cultura de prevención, de disminuir digamos, la ingesta de determinados alimentos que tienen exceso de grasas, exceso de que nos van a dañar posteriormente, y eso va a abundar en gastos también en el servicio médico, porque hay ciertas medicinas que son muy costosas y han generado enormes gastos tanto al ISSSTE como al Seguro Social, porque no hay una actitud o una conducta preventiva por parte de la población que tenemos y le hacemos y ahí de alguna manera, la otra vez estaba leyendo cómo hay millones y millones de pesos por no hacer una actitud preventiva, y va el paciente ya en un estado, digamos, bastante delicado, y tienes que atender cuando eso se debería haber prevenido, ¿no? Y eso es importante, sobre todo las cáncer, cuestiones de diabetes, diálisis, hemodiálisis, todo eso, ¿no? Todos los detalles que tenemos, principalmente por la diabetes, en foco, algo. Claro. No es lo mismo sostener a alguien simplemente con insulina o hipoglucemiantes
a estar ya dándole un seguimiento con amputaciones, en un estado que requiere hemodiálisis, y que un paciente económicamente y duramente hablando cuesta millones a una institución, y luego también que tienen un periodo de sobrevida muy determinado también por el mismo padecimiento ya complicado, y que realmente eso es a lo que tenemos que evitar llegar. Construir hospitales para dar los servicios directos y tener la capacidad física instalada es correcto, pero paralelamente tenemos que enfocarnos, y el instituto lo ha hecho. Preveniste es una estrategia que engloba esa situación, y que a nivel nacional ha generado ahorita muchas estrategias utilizando los medios ya interactivos, nuestra plataforma que es iste.gov.mx, y vienen al fácil acceso. Tenemos una encuesta que se llama encuesta ERES, que es encuesta de riesgos en salud, y todos estos enfoques permiten hacer al derechohabiente el empoderamiento que requerimos, que el paciente conozca su padecimiento y se empodere de su salud en esa corresponsabilidad con el servicio médico. Ahí es cuando realmente la acción preventiva triunfa. Claro, es importante. Ya para, nos gustaría, licenciado Abel Rivera, delegado del ISSSTE en Tabasco, que nos hiciera el favor de concluir. Sí. Quería yo agregarle también aquí, en ese enfoque de la prevención, hemos incorporado a nuestras 17 unidades de primer nivel en el programa del ISSSTEMED, es decir, el expediente clínico electrónico. Nuestros médicos están ahorita llevándolo a cabo. Eso es innovador, ¿no? Sí, esto es un parteaguas, es necesario, ya no puede uno quedarse al margen de rezagado, ¿no? No, porque al rato también nuestra hospital de segundo nivel en una interfase tiene que entrar en conexión, y nuestros expedientes clínicos electrónicos con todos los beneficios a los que nos llevan a la indagación más rápida de la información de nuestros pacientes, y ya cuando nuestros médicos manejen toda la operatividad para incorporar la información, obtener la información, mandar la información a donde se requiera. Nuestras unidades médicas también, en algunas estamos manejando la telemedicina, donde a través de infraestructura necesaria se hace el diagnóstico en el primer nivel, y tenemos la observación del especialista en el segundo nivel. Lo mismo estamos haciendo en nuestro hospital de Aleluya, segundo nivel, pero mandando información a través de este recurso al tercer nivel. ¿Dónde? Mérida o el 20 de noviembre. Esto es muy interesante, delegado, porque yo creo que la innovación no solamente está en innovar la infraestructura, en innovar los equipos médicos, en de alguna manera innovar un mejor perfil de especialización del sistema médico, sino también, digamos, innovar el conocimiento en cuanto a cómo manejar el conocimiento de los diagnósticos que pudiesen hacer los médicos, pero fíjate que también pudiese ser, lo he visto en algunas otras partes, donde el paciente o sus familiares con una clave que le dan previa, después de que tiene, puede accesar lógicamente desde internet a cómo va su situación clínica, cómo va avanzando en ese proceso, y el médico puede estar viendo, pero lo están viendo en México, dice aquí estamos, pueden accesarse al sistema del banco de datos, y esta interacción genera una mayor expectativa, ¿no? Entonces eso es interesante. Le comentaba al inicio del programa que en algunos estados de la República ya los derechohabientes no asisten personalmente a las instalaciones. Esto le evita pérdida de tiempo y economía, sino desde su casa por vía telefónica pueden sacar cita, o en internet, ¿no? Y hasta con el especialista, porque le muestran una serie de especialistas y dice con quién, con qué especialista, y le ponen un recuadro, qué fecha, otro recuadro, qué hora, ¿no? Entonces eso habla mucho de un ISSSTE que está innovándose, ¿no?
Sí, aquí en Tabasco Control de citas. ya lo tenemos. Ya fíjate, En la Clínica de Medicina Familiar de Casablanca y en la Clínica de Medicina Familiar de Cárdenas. Claro. Ya manejamos un call center que maneja toda esta información. También hay asesoría en línea. eso es y, muy bueno. y eso también es parte de lo que les comentaba yo en la plataforma del instituto. Claro. Ahí pudiendo revisar sin ninguna clave, solo entrar a la página del instituto y tocar los links de encuesta ERES y los rubros de preveniste, agenda tu cita por internet o en línea, y está para que cualquier persona que sepa leer nada más pueda agendar su cita con su RFC. Sí, eso es o su CURP. Sí, su CURP con su RFC. O RFC, ¿verdad? Estaba viendo eso. Ese es el enfoque que tenemos. Vamos hacia la prevención. Ya nuestras dos unidades médicas, Casablanca y Cárdenas, tenemos nuestros módulos BIDE y nuestros módulos gerontológicos. Nos acaban de certificar Sí. el módulo gerontológico. ¿Qué significa esto? También porque estamos preocupados porque de 4 derechohabientes que tengo, uno está jubilado, pensionado. ¿Qué significa? Mi población está envejeciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle mucha atención y comenzar a generar una cultura de atención a nuestro adulto mayor. Favorecer la cultura del envejecimiento activo. Y en eso estamos. Este sábado acabamos de arrancar un proyecto que, siguiendo la política pública institucional, Adultos mayores. lo recuperamos. Yo me reúno cada 2 meses con los representantes de los adultos mayores y pensionados del ISSSTE. Tengo 10,000 pensionados. Estamos atentos a su registro de vigencia electrónica. Estamos atentos a qué está pasando, pero más tenemos que hacer. Y entonces hemos estado tratando de conformar un equipo que esté inmerso en la cultura del envejecimiento activo. ¿Qué vamos a hacer? Darles pláticas, orientaciones. ¿Quiénes? Los de más de 60 años, pero también no nos vamos a reducir a ellos. Tenemos los de 40 a 59 años, los que vamos a pensionarnos al rato. Claro. Entonces, ¿qué vamos a generar? ¿Qué necesitamos hacer con ellos? Visitarlos, atenderlos, generar un espacio de encuentro. Nosotros acabamos de consolidar un espacio de encuentro en nuestras propias oficinas. Hace tiempo teníamos un centro cultural que estaba en la colonia López Mateos, muy bonito, pero nos fue solicitado. Ya no lo solicitaron porque no era de nosotros, era del ayuntamiento, y ya lo entregamos, pero encontramos la oportunidad de un nuevo comodato, y ahí estamos generando las actividades culturales y de terapéuticas, de atención y de reunión, un centro de encuentro. Claro, sí, esto es muy interesante y podríamos hacer una charla mucho más amplia, porque el asunto de los adultos mayores no es un asunto solamente relativo de la situación hospitalaria, sino de otros rubros importantes, cuando la tendencia médico, y tú lo sabes muy bien, vamos a una población, digamos, adulta, muy adulta. Sí. Inclusive hay ciudades enteras en Europa donde hay mucha población, digamos, de gente adulta, gente grande después de los 60, 70 años, y lógicamente hay que integrarse para adaptarse a esa exigencia o esa demanda que ya los adultos mayores requieren, y que debemos estar justamente equilibrados con lo que necesitan, y ahí a veces tenemos deficiencia. Qué bueno que... ¿Agrego algo más? Sí. Nosotros no tenemos la atención los sábados y los domingos, nos atiende en la Secretaría de Salud, pero le estamos pidiendo a nuestros médicos la oportunidad que nos brinden un día al instituto. Claro. A partir de las necesidades que hemos detectado junto con nuestros adultos mayores de los municipios, estamos haciendo una calendarización para ir los sábados, llevar recreación, llevar conferencias, acciones preventivas. He recuperado, las gentes de ahí, de los adultos mayores, me han ayudado a encontrar también quienes participen en las actividades culturales. Tengo adultos mayores que son cantantes, cantautores, declamadores, tienen la facultad de la danza, declamación,
Entonces con ellos mismos generamos el espacio y lo que yo lleve, pero también le hemos agregado un detalle. Nuestros jóvenes tienen que adquirir también la cultura de la atención de nuestros mayores. Claro. Entonces también ahí en este primer encuentro en Jonuta, fuimos a Jonuta, estuvo el presidente municipal, estuvo autoridades, los señores mayores, adultos mayores de ahí, participaron en ese evento y nos acompañó un grupo de jóvenes adolescentes que estuvieron también participando, y queremos crear esa inquietud que no nada más nosotros, sino la sociedad en su conjunto, autoridades de distintos niveles, favorezcamos espacios de encuentro donde nuestros adultos mayores no se sientan solos, olvidados, sino que los jóvenes también tenemos que ir a recuperar esa experiencia. Digamos que el ISSSTE está saliendo a hacer una labor social comunitaria, ¿no? Y ante esta situación también un programa preventivo que es importante, ¿no? Y de atención a los adultos, ¿no? Atendiendo esa política pública. Atendiendo a los adultos, que es muy importante no soslayar la responsabilidad social que de alguna manera el Estado también tiene con en este rubro importante que es los... Y queriendo ser creativos, no basta con que tengamos la dificultad y no tengo esto, no tengo lo otro, tenemos que ser creativos. Eso es importante. No bastan los grandes convenios interinstitucionales, lo he dicho en las reuniones con los funcionarios de la salud y con los responsables de las instituciones. No basta con que existan esos convenios. Los responsables de esas instituciones tienen que estar sensibilizados y también conocer qué tengo y qué no tengo, y saber qué es lo que él tiene y qué es lo que no tiene, y estar atentos a las particularidades específicas que se presenten para encontrarle la estrategia y ser creativos. Claro, pues delegado Abel Rivera Rangel, delegado del ISSSTE en Tabasco, y también agradecemos al doctor Adrián Zavala nos haya acompañado, y al licenciado Pedro Luis Bartirotti también, que nos ha acompañado. Delegado, le agradezco mucho que haya estado con nosotros a través de CNE Televisión. Muchas gracias. Gracias a ti.